sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra en este momento que nos disponemos a escudriñar, a estudiar tu palabra. Señor, pedimos que nos des sabiduría del cielo, danos sabiduría de lo alto, y en este momento que nos disponemos a estudiar tu palabra, Señor, pedimos la libertad de tu Espíritu. Danos entendimiento, Señor, que hoy podamos entender a la luz de tu palabra cómo debemos enfrentar los problemas cuando vienen a nuestras vidas. Que hoy podamos entender el consejo que tú nos das, que cuando vienen los problemas, Señor, a nuestras vidas, cómo hemos de enfrentar esos momentos difíciles, momentos de prueba. En esta hora te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu palabra, y hoy nos declaramos en toda libertad para recibir tu bendición. Que mientras estamos atentos estudiando tu palabra, seamos bendecidos, que sea la libertad de tu Espíritu, seamos ministrados por el poder de tu palabra y por tu presencia. Lo creemos y lo recibimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar atentos a lo que vamos a estar estudiando en este momento en la palabra de Dios. El pasaje del que estamos partiendo, el apóstol Pedro habla en este pasaje. Quiero que regrese a Primera de Pedro capítulo 4, Primera de Pedro capítulo 4 verso 12. Dice el apóstol Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Deténgase ahí, por favor. Algo estaba pasando con los creyentes cuando el apóstol Pedro habla estas palabras y les habla del fuego de prueba. Hemos explicado que la palabra prueba en la Biblia, escúcheme bien, la palabra prueba en la Biblia son problemas, dificultades, adversidades, enfermedades, situaciones difíciles en nuestro diario vivir. Y todo esto había venido a los creyentes de tal manera que algunos de ellos se sorprendían porque todas estas cosas les estaban sucediendo. Habían venido muchos problemas, opresiones, aflicciones, necesidades en la gente. Y el día de ayer veíamos
que el apóstol Pedro, ciertamente él sabía lo que les decía, porque analizábamos aquel pasaje de la palabra de Dios, cuando el Señor viene con Pedro y le dice: Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo, y yo he rogado, dice el Señor Jesús, yo he rogado para que tu fe no falte. Algo le sucedió a Pedro que ahorita vamos a ver y vamos a conectar con este pasaje, porque cuando el Señor le había explicado a los discípulos y le había dicho, el Señor Jesús les había dicho a la gente que Él iba a tener que padecer mucho por nosotros, por la humanidad. Habló de los padecimientos, habló de los sufrimientos, y Pedro le dijo al Señor que Él estaría con él, pasara lo que pasara, sucediera lo que sucediera. Sin embargo, cuando se vino el momento difícil, vamos a ver y vamos a hacer conexión. Quiero que vaya conmigo a Lucas 22. Evangelio de Lucas, capítulo 22, por favor. Lucas, capítulo 22, verso 31. Lucas, capítulo 22, verso 31 hacia el 34. Oiga con atención lo que aquí dice la palabra de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, oiga lo que le dijo Pedro al Señor: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Deténgase allí, por favor. Vamos a tratar de entender, a la luz de la palabra de Dios, qué era lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro estas palabras y le dice: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Oiga bien, ahí me detengo un poquito. Ayer explicábamos que el enemigo de nuestras almas, el Señor lo reprenda, no puede venir contra ti si antes no le pide el enemigo permiso a Dios. Es importante entender que el diablo solamente hace lo que Dios le permite. Es decir, el enemigo no tiene la libertad para hacer lo que él quiera, no. Si nosotros ponemos atención en aquella ocasión cuando el Señor le dice a Pedro estas palabras, a Simón, le dice: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El enemigo viene con el Señor y le pide permiso y le dice: déjame darle una zarandeadita a Pedro, porque ni es tan fiel como parece. No es tan fiel como aparentemente él se ve. Viene el enemigo y le pide permiso al Señor para darle unas zarandeadas, una sacudida. ¿A quién? A Pedro.
Y es necesario entender, amado de Dios, que cuando eso pasa, viene el fuego de prueba. Te pasa una cosa, te pasa otra cosa, y te pasa otra cosa, y te pasa otra cosa. Cuando hablamos de fuego de prueba, te empiezan a suceder muchas cosas. Vienen problemas, vienen enfermedades, vienen momentos de aflicción, vienen tiempos difíciles, y en ese tiempo de prueba, óigame bien, en ese tiempo de prueba, Dios le permite al enemigo que él venga a darnos una zarandeada para ver si la fe que tú tienes es buena. Ayer compartíamos de que hay personas que tienen una fe que es terrenal, es humana, y cuando nosotros tenemos una fe terrenal y humana, cuando te vienen las pruebas, tú te desboronas, no soportas los problemas, no soportas las pruebas, no soportas el momento difícil, porque la fe que tú tienes es terrenal, es decir, no proviene de Dios. Pero cuando nosotros tenemos la fe que procede del Espíritu de Dios, cuando la fe que tú tienes la produce la presencia de Dios en tu vida, así vengan problemas, así vengan momentos difíciles a tu vida, tú te mantienes firme confiando en Dios, porque la fe que tú tienes está producida por la presencia de Dios. Y decíamos y mencionábamos que cuando la fe que tenemos es la fe producida por el Espíritu de Dios, tu fe es inquebrantable. Aunque tengas problemas, aunque te sientes a veces enfermo, pero tu confianza está puesta en Dios con todo tu corazón. Puedes levantar tus manos arriba, levanta tus manos arriba y diga conmigo: yo no quiero tener una fe terrenal, no quiero tener una fe humana, quiero tener la fe que produce el Espíritu de Dios cuando viene a morar en nuestras vidas. Si tienes libertad para dar gloria al Señor, da gloria al Señor. Óigame bien, por favor. Cuando el Señor le dijo eso a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, es decir, llegó el momento en que Pedro iba a ser probado. Es decir, iban a empezar a venir pruebas a su vida. Y ahí es donde usted tiene que estar preparado, porque ese fuego de prueba todos lo tenemos que pasar. Óigame bien, aquí no se trata de que usted diga: pastor, es que yo no quiero pasar por allí, a mí que me libren de eso. No, todos en algún momento de nuestras vidas tenemos que pasar por el fuego de prueba. Llega el momento en que vienen pruebas a tu vida y tú tienes que aprender a la luz de la palabra de Dios cómo enfrentar cuando vengan esos momentos, cómo vamos a vencer con la ayuda de Dios, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decir: creemos que Dios está con nosotros para ayudarnos en medio de todo problema, en medio de toda dificultad, en medio de toda necesidad? Si lo crees, da gloria al Señor. Santo es el Señor. Pedro le había dicho al Señor, cuando Jesús le dijo estas palabras: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Quién iba a ser zarandeado?
Pedro. Cuando el Señor le dice esto en el verso 32, dice el Señor, aquí está, quiero seguir profundizando un poquito en este punto, porque el día de ayer mencionaba que para enfrentar los problemas o las pruebas, el primer principio en la palabra de Dios que yo encuentro es que los problemas, las dificultades, hay que enfrentarlos con fe. ¿Oyó eso? Cuando vengan problemas a tu vida, pruebas a tu vida, no corras. No corras a los problemas. Hay gente que cuando le vienen problemas o pruebas a sus vidas, huyen. Y hay gente que se la pasa huyéndole a los problemas. Hay hombres y mujeres que viven huyendo a los problemas. Y los hijos de Dios tenemos que aprender que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Amén. Puedes levantar tus manos arriba y decir, diga conmigo, Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio, de autoridad. Si lo crees, da gloria al Señor con todo tu ser. Poderoso es el Señor. Pero ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Verso 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Oiga con atención. Yo he rogado por ti, le dice Jesús a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Cuándo? Cuando vienen las pruebas. ¿Qué es lo que normalmente sucede cuando vienen problemas a tu vida? Que tu fe es atacada por el enemigo. Cuando vienen pruebas a tu vida, acuérdate que una prueba puede ser un problema que tienes, una necesidad que estás pasando, un problema que tienes con tus hijos, problemas en el matrimonio, problemas económicos, problemas de salud. Estás pasando una situación muy difícil, eso puede ser una prueba. Pero normalmente, ¿qué es lo que sucede en las personas cuando les vienen problemas? Viene el enemigo y te dice, ¿ya ves? ¿No que Dios está contigo? ¿Y por qué te vino ese problema? ¿Por qué estás pasando este problema? ¿Por qué estás en medio de esta necesidad? ¿Por qué estás enfermo? ¿Ves? Y viene el enemigo y te dice, Dios ni te quiere, Dios no está contigo, ya te dejó, ya te abandonó. Pero quiero decirle, amado de Dios, que cuando viene ese tiempo de prueba en nuestras vidas, Dios no nos deja. Él está con nosotros en medio de nuestras pruebas. Hace algún tiempo atrás una persona llorando me decía, porque le vinieron de problemas a su vida, y llorando me decía, pastor, ¿dónde está Dios cuando estamos en medio de problemas? Porque sentimos que Dios no está con nosotros. La gente cuando le vienen problemas se siente solo, se siente desprotegido, siente que Dios no está con él. Pero sabes, Él dijo, no te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Voy a estar contigo todos los días, hasta el fin. Cuando hay prueba a tu vida, cuando hay problemas a tu vida, ahí está Dios contigo. Levanta tus manos al cielo, por favor. Diga conmigo, en medio de las pruebas, los problemas,
las necesidades, los tiempos de enfermedad, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Si lo crees, da gloria al Señor con todo tu ser. Sin embargo, quiero que oiga con atención, porque esto fue lo que le sucedió a Pedro. Cuando el Señor le dijo a Simón Pedro, mira que el enemigo vino y me pidió que le diera permiso al enemigo para darte una zarandeada, y Pedro acá como muy valiente le dice, no, Señor, no importa. Vamos a ver qué le dijo. Verso 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Deténgase ahí, por favor. Esta fue la respuesta del apóstol Pedro al Señor. Cuando Jesús le dijo, he rogado por ti para que tu fe no falte. Esto es importante que usted lo entienda. Cuando vengan problemas a tu vida o situaciones difíciles a tu vida, cuida mantenerte en fe. Cuida tu fe, porque el enemigo, cuando vienen pruebas a tu vida, trata de que tú reniegues. Trata de que tú te sientas mal. Trata de que tú estés triste. Trata de que estés desanimado y digas, no, ya no voy a seguir adelante con las cosas de Dios, porque me han venido estos problemas, me han venido estas aflicciones, estas tribulaciones. No, ya mejor no sigo adelante. No. Antes bien, cuando te vengan los problemas, es importante que tu fe no falte, que tu fe no sea dañada o afectada, porque es lo que el enemigo va a tratar, que cuando vienen pruebas a tu vida, tu fe sea destruida y que la duda venga a tu vida y que tú digas, Dios no está conmigo. No hagas caso al enemigo. Dios está contigo. No sé cuántos lo crean de todo corazón. Dios está contigo. Dios está con nosotros. Gloria al Señor. ¿Cuál fue el problema que tenía Pedro? Que cuando le dice él al Señor, regresando al verso 33, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Fíjate lo que le dijo. ¿Y qué le contestó el Señor Jesús? Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Por qué pasó esto, mis amados? ¿Por qué sucedió esto con Pedro? Porque la fe que él tenía era terrenal, era humana, no era la fe que produce la presencia de Dios. Pedro le dijo, si me es necesario ir a la cárcel, voy a ir a la cárcel, Señor. Y si me es necesario morir, también me muero, Señor, contigo. ¿Y qué pasó cuando vino la hora de la prueba? Óigame bien, aquí es donde usted tiene que aprender cómo enfrentar las pruebas. Y las pruebas, estamos explicando que el primer principio en las Escrituras para enfrentar las pruebas es tener fe en Diga conmigo, tener fe
en Dios, no en nosotros, en Dios, porque Dios todo lo puede, porque Él es el Todopoderoso. Él es el Dios que creó los cielos y la tierra, y Él tiene el poder sobre tu vida, y Él tiene el poder sobre la vida y de la muerte. Nada se mueve sin la sola voluntad del Creador. Si lo puedes creer, da gloria al Señor con todo tu ser. Cuando Pedro le dijo aquellas palabras al Señor, Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Yo te quiero preguntar, ¿a qué estás dispuesto tú? No me digas, piénsalo. ¿A qué está usted dispuesto por el Señor? ¿A qué estamos dispuestos? Todos los que hemos creído en el Señor y en su palabra, todos, sin excepción, pasaremos por tiempos de prueba. Y cuando viene ese tiempo de prueba, es importante que recuerdes las palabras que dijo el Señor Jesús: yo he rogado para que tu fe no falte. Entonces, ¿qué es lo que no nos tiene que faltar cuando viene la prueba? La fe. Diga conmigo: no nos tiene que faltar la fe. Es importante mantener la fe. Amén. Amén. Diga conmigo que no nos falte la fe en medio del tiempo de pruebas. Ahora bien, vamos a ver, porque efectivamente, así como el Señor le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Así pasó y así sucedió. Vamos a ver. Quiero que vea conmigo, por favor, Mateo capítulo 26. Evangelio de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y vamos a ver lo que dice desde el verso 69, por favor. Mateo capítulo 26, verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, fíjese, y aquí con juramento. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre.
Verso 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Deténgase ahí, por favor. ¿Qué le sucedió a Pedro en el momento de prueba? ¿Supo enfrentar la situación? No. En el momento de prueba, en el momento difícil, él hizo lo que no era lo correcto. Óigame bien, por favor. Normalmente cuando vienen pruebas a la vida de las personas, la gente comete este mismo error. Negamos al Señor. Tal vez alguien diga: ¿y cómo es que yo lo niego? ¿Cómo es que negamos al Señor? Cuando empiezas a renegar por el problema que tienes. Cuando empiezas a lamentar tu condición y la gente te escucha que tú eres creyente y te empiezan a escuchar cómo estás renegando y renegando y renegando, eso es negar al Señor. Así es de que dile al que está a tu lado: no reneguemos cuando vienen problemas a nuestras vidas. Vamos a tener cuidado de no renegar. Vamos a tener cuidado de no negar al Señor cuando venga un momento de enfermedad. Vamos a tener el cuidado que cuando venga el tiempo de prueba, tú lo enfrentes con fe. Diga conmigo: los problemas, las necesidades, los tiempos de enfermedad se enfrentan con fe, confiando en Dios con todo nuestro corazón. Si lo crees, da gloria al Señor con todo tu ser. Ahora te quiero preguntar en este momento: ¿cuál es tu reacción cuando te vienen problemas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cuál es tu comportamiento cuando vienen problemas a tu vida o diversas pruebas? Recordando que una prueba, recuerde, puede ser un problema, una necesidad que tú estás viviendo, un tiempo de enfermedad que tal vez ha venido a tu vida. Yo ayer le recordaba y le compartía que hace días atrás yo tuve un accidente algo fuerte. Cuando venía acá para la iglesia y tuvimos un accidente con una motocicleta. Y el de la motocicleta fue a parar por allá, hermano. Yo lo que hice fue ponerme a orar en ese momento y pedir la protección de Dios. Porque cuando viene un momento de estos no podemos perder la cabeza. ¿Qué es lo que normalmente la gente hace cuando hay un accidente? Se va. Y a mí me preguntaron y me dijeron: ¿y tú por qué no te fuiste? Porque los hijos de Dios no hacemos eso. Cuando hay una necesidad de estas o una situación de estas, tenemos que quedarnos para ver cuál es la situación y sobre todo orar, hermanos. Al principio nos querían detener. Le hablé a mi esposa y le dije: ponte a orar, ponte en oración.
Bendito sea el Señor, hermanos, que el de la moto, aunque por allá cayó, no le pasó nada. A la moto no le pasó nada. Aquellos que nos querían llevar detenidos, al último dijeron: está bien, si ustedes ya se arreglaron, nada más le vamos a levantar una infracción por el accidente. Digo, está bien. Y el día que vamos a pagar la infracción con la juez, yo pensé que me iban a cobrar una buena multa, pero ahí es donde tenemos que guardar la fe y orar al Señor. Bendito sea el Señor que no nos cobraron nada. Gracias a Dios que Él tomó el control de todas las cosas. Pero por un momento yo me ponía a pensar qué hubiera pasado si empiezo yo a renegar y le hubiera dicho yo: Señor, pero ¿por qué si yo predico tu palabra, si yo te sirvo? Como muchas veces lo hace la gente. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Y por qué si yo soy tu hijo? ¿Y por qué? Es importante que cuando vengan pruebas a tu vida, mantengas la fe, no reniegues, porque si reniegas estás negando al Señor en el que has creído. Cuando venga un problema a tu vida, mantente confiando, teniendo fe en Dios. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Si estás en medio de un problema, Él es tu ayudador. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si lo crees, da gloria al Señor con todo tu ser. Entonces, ¿qué vas a hacer a partir de este momento cuando venga un problema a tu vida? Tener fe en Dios. Si es un problema en el que estás, Dios te va a ayudar a salir de ese problema. Ten fe. Diga conmigo: yo tengo fe que cuando tenga un problema o una necesidad, Dios me va a ayudar. Y si no lo tienes, diga: quiero tener fe en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de aflicción, en los momentos de necesidad. Santo es el Señor, poderoso es el Señor. ¿Por qué Jesús le dijo a Simón Pedro? ¿Por qué le dijo? Yo he rogado para que tu fe no falte. Te quiero preguntar esto: ¿qué importante es tener fe cuando vienen problemas? ¿Qué importante es tener fe cuando viene el momento de necesidad a nuestras vidas? ¿Será importante? Es algo muy importante. Escúchame, por favor. Van a venir diversas pruebas a tu vida. Escúchame lo que te digo, porque ya están viniendo. Van a venir diversas pruebas a tu vida. Y va a ser importante que cuando venga un problema, una necesidad a tu vida, mantengas la fe puesta en Dios. No reniegues. Oye, por favor, en tiempo de prueba Dios guarda silencio. Aquí es donde la gente dice: ay, pastor, es que no siento a Dios.
y siento que no está conmigo. En tiempo de prueba, Dios guarda silencio. Y te está viendo a ver qué caras haces, a ver qué dices, a ver cómo te comportas. ¿Te comportas como un creyente o te comportas como un incrédulo cuando viene la prueba a tu vida? En tiempo de prueba, aprenda usted que en tiempo de prueba Dios guarda silencio. Y tú vas a orar y vas a clamar y pareciera ser que Dios no te escucha. Esto es importante que tú lo aprendas. En tiempo de prueba, Dios guarda silencio. Levanta tus manos y diga conmigo: en tiempo de prueba, Dios guarda silencio. En otras palabras, Él permite que tu fe sea probada, porque allí es donde se va a demostrar que verdaderamente eres un hijo de Dios. ¿Cuál es el problema que hay? Que la gente no pasa la prueba. La mayoría de las personas no enfrentan la prueba con fe. Y lo que primero se les viene abajo es la fe. En lo que primero naufragamos es en nuestra fe. Y nos sentimos desamparados y sentimos que estamos solos en medio del problema, en medio de la necesidad, en medio de ese momento difícil por el que pasamos. Sentimos que estamos solos y sentimos que Dios no está con nosotros. Pero quiero decirte en esta hora que Dios no nos abandona cuando viene la prueba. Diga conmigo: Dios no nos abandona cuando vienen los problemas, cuando vienen los momentos de enfermedad, cuando vienen las adversidades. Dios no nos abandona. Él está con nosotros. Amén. Amén. Santo es el Señor. Vea por favor rápido conmigo Isaías. Libro del profeta Isaías. Capítulo 43, verso número 2. Recuerde el tema que estamos tocando: cómo enfrentar problemas. Cómo enfrentar problemas. Isaías 43, verso número 2. ¿Lo tiene? ¿Puede leerlo conmigo en voz alta ese verso, por favor? Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Pues porque Él está con nosotros. Amén. Yo no sé cuánto lo crea. Pero entonces es importante, amados, que cuando venga un problema no le huya a los problemas. No corras. Enfrenta los problemas con fe. Vuelvo a repetir, si estás pasando un problema, que ese problema no te aleje de Dios. Que ese problema
no te derrumbe en la fe, que ese problema no te enfríe espiritualmente. Porque hay personas que cuando, mire, usted los mira muy fervientes, muy contentos, muy gozosos, cuando no tiene problemas. Pero cuando le viene el problema, se le acabó el gozo, se le acabó el júbilo, y usted lo mira allí con un desánimo y en un desaliento terrible. Eso no es de Dios, hermanos. Eso quiere decir que lo que usted trae es una emoción y no la presencia de Dios. Porque cuando es el Espíritu de Dios, nada te va a robar el gozo. Amén. Vas a tener la fortaleza del Señor para enfrentar aquella situación, porque es Dios en ti. No eres tú, es la presencia de Dios en nosotros. Amén. Si tiene libertad para dar gloria al Señor, de gloria con todo su ser. ¿Qué es lo primero que vas a traer a tu mente cuando vengan las pruebas? Cuando pases por las aguas, es un tiempo de prueba. Cuando pases por los ríos, es tiempo de problemas, es tiempo de necesidades. ¿Qué es lo que vas a pensar cuando estás pasando por las aguas o cuando estás pasando por los ríos? Que Dios está con nosotros allí. ¿Está pasando por el río? ¿Está pasando por el problema? Allí el Señor está contigo. Y no te va a dejar allí en medio del problema. No te va a dejar en medio de la dificultad. El apóstol Pablo dijo que el Señor sabe hasta qué grado tú resistes, y Él no te puede dar más de lo que tú no puedas resistir. Amén. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Ahora te pregunto en este momento, cuando han venido problemas a tu vida, ¿cuál es tu actitud? ¿Es correcta tu actitud delante de Dios? Recuerda que en tiempo de pruebas, cuando vienen problemas, Dios guarda silencio. Y por eso tú sientes que Él no está contigo. ¿A cuánto les ha pasado que cuando les vienen los problemas se sienten así como huerfanitos? A ver, levante su mano. Yo le aseguro que sí, porque yo mismo lo he sentido. A ver, levante su mano. ¿Por qué pasa eso? Porque el enemigo nos ataca. Y él ataca tu fe. Cuando viene una prueba, él va duro contra tu fe, para que ya no creas, para que dudes de Dios, para que caigas en un estado de incredulidad. Pero ¿qué es lo que vas a hacer a partir de hoy? Cuando venga un problema a tu vida, una situación difícil a tu vida, un momento de enfermedad a tu vida, lo que tú vas a decir: estoy en un problema, pero creo que Dios me va a ayudar. Tengo la fe, tengo la confianza de que Dios me va a ayudar en todos mis problemas. ¿Cuántos pueden decirlo? Tengo la confianza, tengo la fe, que en todos mis problemas Dios va a glorificar su nombre. En todas mis necesidades Dios va a glorificar su nombre. En el tiempo de enfermedad creo con todo mi corazón que Dios es mi sanador. Dígalo: Dios es mi sanador. Dios es mi proveedor. Dios es mi fortaleza. Oh, si lo crees, da gloria al Señor con todo tu ser.
Entonces hay que evitar, mis amados hermanos, cuando estamos pasando por tiempo de prueba, hay que evitar dudar. No dudes de que Dios te va a ayudar. ¿Ok? Tenemos que evitar la duda. 1. 2. Evita renegar. No reniegues. Dile al que está a tu lado: no reniegues cuando vienen problemas. Número 3. No te desanimes. Número 4. No te enfríes espiritualmente. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la gente todo esto que te acabo de mencionar? Cuando viene el tiempo de prueba, lo primero que pasa con la gente es duda. Duda de Dios. Segundo, empieza a renegar. Tercero, se desanima. Y al desanimarse, ya empezó a enfriarse espiritualmente. ¿Me está entendiendo? Dios es fuego. Diga conmigo: Dios es fuego. Y Él dice que tú tienes que ser ferviente en espíritu. Amado de Dios, cuando el hombre y la mujer le vienen diversas pruebas, hay que tener mucho cuidado de esto que te acabo de mencionar. Mantén la fe en Dios, aunque veas el problema. Si tú mantienes la fe en el Señor, aunque veas el problema, cuando menos te des cuenta, ya Dios resolvió el problema. Oiga, pero que me siento mal. Mantén la confianza en el Señor. Mantén tu fe en el Señor. Que cuando menos te des cuenta, si tú mantienes la fe en Él, cuando menos te des cuenta, vas a buscar la enfermedad que tenías, ya no está. Eso se llama fe. ¿Qué pasó cuando vino el tiempo de prueba para Pedro? Aquel que le había dicho al Señor: te seguiré si es necesario ir a la cárcel, voy a ir a la cárcel, y si me es necesario morir, voy a morir, Señor, contigo. Pero ¿qué pasó cuando vino la prueba? Que Pedro no lo soportó. Le faltó la fe. Una vez más, Pedro, durante todo el tiempo de su ministerio de nuestro Señor, tuvo problemas con la fe. Y el Señor me hacía ver que así hay muchos creyentes en estos días, que cuando vienen los momentos difíciles, los momentos de prueba, no pueden salir adelante de los problemas porque les falla la fe. El apóstol Pedro, la Escritura describe cierta ocasión cuando el Señor había estado predicando la palabra y el Señor se quedó a orar y le dijo a los discípulos: ustedes váyanse, adelántense. Y los discípulos se adelantaron y el Señor se quedó a orar. Pero durante la madrugada el Señor dejó de orar y empezó a caminar sobre el mar. Los discípulos iban allá en medio del mar, y cuando de repente vieron que alguien venía caminando allá en el mar,
Se espantaron. ¿Y qué crees que dijeron? ¡Un fantasma! Y el Señor les dijo: no teman, yo soy. Y Pedro le dice: Señor, si tú eres, a ver, que yo me baje de la barca y yo voy a caminar hacia donde tú vienes. Y le dijo el Señor: ven. La Escritura dice, mis amados hermanos, que Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento, empezó a hundirse. Y ese fuerte viento es cuando vienen las dificultades. Vuelvo a repetir, muchas personas, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, empiezan a hundirse. En aquella ocasión, cuando Pedro empezó a hundirse, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Por qué dudaste? Hombre, ibas tan bien. Había empezado a caminar sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento, Pedro dudó y se empezó a hundir. Y así hay mucha gente que en estos días se está hundiendo porque les han venido diversas pruebas a sus vidas. No dudes. El Señor está contigo para ayudarte en esos problemas que tú puedes estar pasando, esas necesidades que tú tienes, esos momentos difíciles. La Escritura dice que el Señor es nuestro pastor. No sé cuántos lo creen. Puedes levantar tus manos al cielo y decir conmigo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Una vez más, dígalo con su corazón: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Luego entonces, amado de Dios, qué importante es que cuando viene ese momento de prueba, tú tengas fe de que Dios te va a ayudar. No dudes, por favor, no dudes. Puedes dudar de mí, pero de Dios. Escúcheme, por favor. Ahorita hay gente fría espiritualmente porque les vinieron muchas pruebas a sus vidas, y al no saber enfrentar esas situaciones difíciles, llega el momento que les viene la duda y la duda los enfría. Aquí hay hombres y mujeres que les han venido diversas pruebas. Aquí hay gente que ha estado pasando por problemas fuertes los últimos días. Problemas familiares, problemas de matrimonio, problemas con los hijos, problemas económicos, problemas de salud. Y cuando viene todo eso, el enemigo ataca tu fe para que no creas en Dios y en su palabra, sino que te vuelvas un incrédulo frío y que no sientas la presencia de Dios. Pero yo quiero invitarte en este día con todo mi corazón. Cuando vengan las pruebas a tu vida,
Cuando vengan problemas a tu vida, cuando vengan los momentos difíciles, ten fe en Dios. Diga conmigo, voy a tener más fe en Dios. Piensa por un momento en esta hora. ¿Por qué Pedro negó al Señor 3 veces? ¿Por qué Pedro negó al Señor 3 veces? Porque la fe que tenía era una fe terrenal. Escúchame por favor. Las pruebas pueden ser pruebas personales que te pueden llegar a ti. Las pruebas pueden ser en tu casa. Las pruebas pueden ser con tu familia. Las pruebas pueden ser con un ser que tú quieres, con una persona que tú estimas mucho o amas. Pero ahí es donde tú tienes que mantener tu confianza en Dios. Amén. Podrías levantar tus manos y decir conmigo: quiero aprender a enfrentar las pruebas, los problemas con fe.